Hace muchos años, un adinerado ejecutivo español, Jorge Ramírez, cometió un error que lo perseguiría de la manera más inesperada. Mientras aún estaba en ascenso profesional, tuvo un breve romance con su empleada doméstica, Lucía, una mujer sencilla y trabajadora. Cuando ella descubrió que estaba embarazada, Jorge la despidió sin dudarlo, convencido de que, eliminando ese episodio, su pasado quedaría enterrado para siempre. Jamás imaginó, sin embargo, que años después se vería obligado a enfrentar una verdad que cambiaría su vida por completo. Jorge vivía en un lujoso ático con vistas al horizonte de Madrid, donde sus negocios abarcaban el sector financiero y el inmobiliario. Cada aspecto de su vida estaba meticulosamente controlado, sin lugar para ataduras emocionales, salvo por aquel secreto que siempre mantuvo en la más profunda reserva. Aquella aventura prohibida con Lucía, cuyo tierno mirar y genuina inocencia lograban conmover incluso al corazón más frío, parecía haber quedado atrás. Una noche, cuando ella se le acercó temblorosa para confesar que estaba esperando su hijo, Jorge respondió con frialdad: «Esto no puede estar pasando», temeroso de que un hijo nacido fuera del matrimonio manchara su reputación y disgustara a su familia. Su solución fue tan drástica como inmediata. Al día siguiente, Lucía fue despedida y enviada sin nada, y él siguió su camino sin mirar atrás. Durante años, Jorge se convenció de que Lucía había seguido adelante, o incluso que la historia de su embarazo no era más que una invención. Su éxito seguía creciendo, y la vida transcurría aparentemente normal, hasta que, en una reunión de negocios en Londres para cerrar una inversión por varios millones de euros con una empresa tecnológica en expansión, todo dio un vuelco. En la sala apareció un joven asistente, y Jorge sintió que su corazón se aceleraba al notar algo sorprendentemente familiar en el rostro del muchacho. El joven, de piel morena y con ojos intensos, se presentó. «Buenas tardes, señor Ramírez. Mi nombre es Andrés López». En ese instante, Jorge se quedó helado, al ver que las facciones de Andrés eran idénticas a las de Lucía. Los mismos rasgos marcados, la mirada penetrante y una fuerza silenciosa que hablaba por sí sola. ¿Podría ser realmente su hijo? Mientras los ejecutivos discutían cifras y proyecciones que se fundían en un ruido de fondo, Jorge se quedó inmóvil, con las manos temblando sobre el borde de la mesa pulida. Andrés se mostraba tranquilo y seguro, el reflejo vivo de alguien que había forjado su camino sin la presencia de un padre. Su manera de expresarse y comportarse contrastaba con el oscuro secreto del pasado de Jorge, quien había intentado olvidarlo durante años. Al terminar la reunión, mientras los presentes intercambiaban saludos formales, Andrés se levantó y Jorge sintió como si un puñal se clavara en su pecho. Aquella imagen revivía todo lo que había querido ocultar. Esa misma noche, solo en 1900, su ático de lujo, Jorge no pudo conciliar el sueño. Sentado junto a una gran ventana, con un vaso de whisky casi intacto a su lado, las memorias se agolparon en su mente. La noche en que Lucía, con lágrimas en los ojos, le suplicó ayuda, diciendo «No tengo a dónde ir», y él, con frialdad, le respondió que ese problema no era suyo. Había enterrado ese capítulo, convencido de que era mejor olvidarlo. Ahora, la duda y la culpa se mezclaban en su interior. ¿Habrá sufrido Lucía después de ser rechazada? ¿Llegó a contarle la verdad a Andrés? Abrumado por la inquietud, Jorge tomó su teléfono y llamó a un investigador privado de confianza, diciendo: «Necesito que encuentres a Lucía. Fue vista por última vez en Madrid hace 7 años». Tras una breve pausa, el investigador respondió: «Veré qué puedo hacer». Y Jorge terminó la llamada con el corazón latiendo a 1000 por hora. 3 días después, mientras estaba en su oficina, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz del investigador, entrecortada por la emoción, dijo: «Ella ha fallecido». Jorge apenas podía creerlo y murmuró: «No,
Eso no puede ser verdad, mientras su mano temblaba al sostener el aparato. El investigador explicó que los registros médicos indicaban que Lucía había muerto por una enfermedad hace 5 años. Pero lo peor era que ella había dejado varias cartas dirigidas a su hijo, en las que hablaba de Jorge. Esa revelación impactó a Jorge como un rayo. El secreto que había tratado de borrar estaba a punto de salir a la luz, y Andrés pronto conocería la verdad. Sintiendo una mezcla de arrepentimiento y terror, Jorge colgó el teléfono y se recostó en su silla, con el corazón latiendo desbocado. Lucía se había ido, y lo único que había dejado eran cartas que podían destapar todos sus secretos. En ese preciso momento, su secretaria anunció: «Señor Ramírez, Andrés López está aquí para una reunión». Por un instante, Jorge quiso cancelar todo y alejar a Andrés, pero sabía que no podía seguir huyendo de su pasado. Andrés entró en la sala con la seguridad de un hombre que se hizo a sí mismo. Vestido de forma impecable y con una actitud serena, era la viva imagen de alguien que, a pesar de haber crecido sin un padre, había forjado su propio camino, guiado por una madre que luchó por él. Jorge se preguntó, brevemente, si Andrés lo odiaría al conocer la verdad completa. Andrés, sin mayores palabras, se sentó y dijo: «Gracias por recibirme nuevamente, señor Ramírez». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de verdades no dichas. Jorge deseaba confesar todo, pero no encontraba el valor para hacerlo. En cambio, desvió la conversación hacia temas de negocios, discutiendo los términos de un nuevo contrato, mientras la amenaza de que Andrés descubriera las cartas acechaba en el fondo. Decidido a impedir que la verdad saliera a la luz, Jorge se propuso encontrar esas cartas antes de que su hijo lo hiciera. Esa misma noche, impulsado por el pánico y la desesperación, Jorge tomó un vuelo privado con destino a Barcelona. Necesitaba saber dónde había pasado Lucía sus últimos días y si, de alguna manera, la había perdonado. El viaje fue largo, y al llegar a Barcelona, el peso de su pasado parecía casi insoportable. Siguiendo las indicaciones del investigador, recorrió calles y barrios tranquilos hasta llegar a una modesta casa en las afueras de la ciudad, una vivienda sencilla, construida con amor y no con dinero. Una anciana de ojos amables se le acercó con voz suave. ¿Está buscando a Lucía? Jorge asintió, y ella suspiró, diciendo: «Era una mujer buena y fuerte, incluso en la enfermedad, pero nunca habló de usted». Con pesar, la señora lo guió a una pequeña habitación iluminada, donde, en una estantería de madera, junto a una foto de Lucía con un joven, reposaba una pila de sobres viejos. Las manos de Jorge temblaban al alcanzarlos, sabiendo que en ellos se ocultaba la verdad. De regreso en el hotel, Jorge se sentó frente a un escritorio y observó un sobre amarillento dirigido a Andrés, una carta que jamás debió haber llegado a sus manos, pero que ahora era inevitable. Con cuidado, abrió la primera carta. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Necesito que conozcas la verdad sobre mí y sobre tu padre. Amé a un hombre poderoso y respetado, pero cuando le dije que estaba embarazada de él, me rechazó. Supe suplicarle, pero tuvo miedo de lo que pudieran decir los demás. Escogió su reputación en lugar de nosotros. No quiero que crezcas lleno de rencor. Quiero que sepas que jamás fuiste un error, que siempre te quise. Luché por ti y te amé. Más que a nada, y quizá, si el destino lo permite, tu padre encuentre el valor de amarte también». Las palabras cortaron a Jorge como cuchillas, haciendo que su vista se nublara. Lucía le había dejado una última oportunidad para redimirse, pero Andrés aún no conocía esas cartas, dejándolo ante la disyuntiva de confesar todo o permitir que el pasado hablara por sí solo. Mientras Jorge meditaba sobre ello, su teléfono vibró. Era Andrés llamando. Con el corazón acelerado contestó, y tras una larga pausa, la voz de Andrés, ahora firme y directa, le dijo: «Necesitamos hablar ahora».
Sin darle tiempo a reflexionar, Andrés continuó. Estoy en Madrid. Encuéntrame en el Hotel Imperial, en la suite de la última planta, dentro de 1 hora. La llamada se cortó abruptamente, y sabiendo que no había forma de eludir ese enfrentamiento, Jorge tomó su abrigo y se dirigió rápidamente al aeropuerto. Al llegar al Hotel Imperial, Jorge sentía el corazón a 1000 por hora. Durante años, había enfrentado negociaciones de alto nivel y vencido a sus rivales sin titubear, pero ahora la situación era distinta. Se trataba de un hijo que había crecido sin un padre por culpa de sus propios errores. Al salir del ascensor hasta la última planta, Jorge entró en la suite, donde Andrés se encontraba cerca de unas grandes ventanas, mirando la ciudad. Sin voltear, Andrés dijo con frialdad: «Entonces, señor Ramírez, ¿cuándo me contarás la verdad?» Jorge respiró hondo y respondió: «Basta de fingir. ¿Cómo te enteraste?» Con la mirada llena de ira y tristeza, Andrés explicó: «Siempre tuve mis dudas. Mi madre nunca habló abiertamente de ti, pero a veces notaba en su mirada que algo del pasado no cuadraba. Hace 2 semanas recibí un paquete desde Barcelona, una caja con cartas que ella dejó». El corazón de Jorge se encogió al oír a Andrés continuar. «Al principio no lo creí. Pensé que esconderías otro secreto. Pero luego me hice un test de ADN y ahora sé que eres mi hijo». Jorge cerró los ojos por un momento, abrumado. «Ahórrame», murmuró, mientras Andrés, con la voz entrecortada, prosiguió. «Tú desechaste a mi madre como si no valiera nada, y ahora, con ella ya ausente, demostraste que no te importaba». Jorge tartamudeó. «Yo no lo sabía». Pero Andrés interrumpió. «Ese es el problema. Nunca te molestaste en averiguarlo». La acusación caló hondo. Andrés respiró despacio y añadió: «No quiero tu dinero ni tu apellido, pero yo necesitaba a mi madre, y tú se la arrebataste». Jorge sintió un arrepentimiento sincero. «Cometí un error», admitió en voz baja. Andrés soltó una risa amarga. «Un error. Un error es olvidar una reunión, firmar un contrato equivocado. Lo que hiciste destruyó vidas». Sin tener forma de defenderse, Jorge dijo suavemente: «Tienes todo el derecho a odiarme, pero quiero que sepas que ya no soy el mismo de antes». Andrés cruzó los brazos y preguntó: «¿Por qué debería creerte?». Jorge vaciló, consciente de que en el fondo aún no había cambiado, pero anhelaba intentarlo. Tras un largo silencio, Andrés dijo: «Ya veremos». Luego, tomando su abrigo, se dirigió hacia la puerta y antes de irse agregó: «Ven a visitar la tumba de mi madre. Si tienes el valor, acompáñame». La puerta se cerró, dejando a Jorge dividido entre su pasado y la posibilidad de reconstruir la relación con su hijo. Con las manos temblorosas sobre el volante, Jorge condujo hasta un cementerio tranquilo en las afueras de Madrid. La idea de entrar y enfrentarse a la tumba de Lucía lo llenaba de angustia. Durante años había fingido que ella no existía, pero ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Al llegar, vio a Andrés ya allí, parado frente a una lápida, con las manos metidas en los bolsillos. Respirando hondo, Jorge bajó del coche y caminó despacio hacia el joven. Cuando se acercó, Andrés dijo con tono seco: «Te tomó un buen tiempo aparecer». Jorge respondió con voz temblorosa: «No estaba seguro de que quisieras verme». Andrés replicó: «Yo no lo deseaba, pero tú deberías estar aquí». Tras un largo silencio, Jorge miró la lápida, donde se leía: «Lucía R., madre amorosa, mujer fuerte, partida demasiado pronto». Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. «No sabía que estaba enferma», murmuró, a lo que Andrés respondió: «Porque tú nunca te preocupaste por saberlo». Sin tener más que decir, Jorge confesó en un susurro: «Fui un cobarde. Creí que borrándola de mi vida, borraría mi error». Andrés, con los ojos entrecerrados, preguntó: «¿Será que yo también fui un error?». La pregunta lo hirió profundamente,
Y Jorge, con voz firme, contestó: «Nunca fuiste un error». En medio de esa vulnerabilidad, mirando la tumba, Jorge dijo, con voz quebrada: «Debería haberlos protegido a los dos». Por primera vez, habló no como un empresario distante, sino como un hombre lleno de defectos y remordimientos. Andrés lo miró fijamente y preguntó: «¿Por qué estás aquí? ¿Es culpa, arrepentimiento o porque realmente te importa?». Jorge lo miró a los ojos y respondió: «No merezco ser llamado tu padre, pero quiero intentarlo, si me das la oportunidad». Tras un prolongado silencio, Andrés dijo: «Ya veremos». No era un perdón absoluto, pero representaba un inicio, una chispa de esperanza que Jorge jamás creyó merecer. Más tarde, solo en su elegante apartamento, Jorge se quedó mirando las luces de la ciudad mientras recordaba cada momento vivido en el cementerio. Por primera vez, había conversado con su hijo no como un negociador, sino como un hombre lleno de defectos y remordimientos. De repente, su teléfono vibró con un mensaje: «Encuéntrame mañana. Tengo algo que mostrarte». Su corazón se aceleró al pensar en lo que Andrés podría estar preparando, ya fuera una prueba final o algún revelador que lo cambiara todo. Sin saberlo con certeza, Jorge se preparó para lo que estaba por venir. Al día siguiente, Jorge llegó a un restaurante discreto y elegante, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad iluminada. Dentro, notó a Andrés sentado en una mesa de esquina, absorto en su celular. Con cierta timidez, se acercó y tomó la silla vacía que Andrés le indicó. «Me llamaste», dijo Andrés, dejando el teléfono a un lado. Un camarero se acercó, pero Andrés lo rechazó cortésmente, dejando claro que aquella comida no era para conversaciones casuales. Después de unos instantes de silencio, Andrés habló con voz serena: «Encontré algo». Jorge frunció el ceño y preguntó: «¿Qué es?». Sin responder de inmediato, Andrés sacó de su bolso un sobre, viejo y desgastado, y lo deslizó sobre la mesa. «Es una de las últimas cartas de mi madre. Ella la escribió, pero nunca la envió», explicó. El corazón de Jorge se encogió mientras tomaba el sobre con cuidado, sintiendo el peso del pasado en sus manos. Lentamente, lo abrió y leyó la letra familiar. «Mi amor, aunque nunca correspondieras mi amor, intenté odiarte, borrarte de mi corazón, pero cada vez que miraba a mi hijo, te veía a ti». Las palabras lo golpearon con fuerza y la carta continuaba: «Nunca entendí cómo pudiste actuar como si nunca hubiéramos existido, pero escribo con la esperanza de que, cuando ya nada importe, recuerdes al hijo que abandonaste y, tal vez, te arrepientas». Jorge cerró los ojos, sintiendo que la verdad lo atravesaba. Andrés observaba atentamente antes de preguntar: «¿Te arrepientes?». Con voz baja, Jorge respondió: «Más de lo que jamás puedas imaginar». Tras un largo silencio, Andrés prosiguió: «No sé si podré perdonarte por completo». Con el corazón en la garganta, Jorge dijo: «No puedo cambiar el pasado, pero si me dejas, quiero formar parte de tu futuro». Andrés lo miró fijamente y finalmente dijo: «Ya, veremos». No era un perdón total, pero era el comienzo de una reconciliación, una pequeña esperanza que Jorge nunca pensó merecer. Más tarde, en su oficina con vistas al horizonte de Madrid, Jorge se quedó pensativo, cargando el peso de su pasado. La carta de Lucía reposaba sobre su escritorio, repitiendo aquellas palabras que pedían que, cuando nada más importase, recordara al hijo que abandonó. Durante años, había construido un imperio y acumulado poder para que nadie lo hiciera sentir inferior. Pero una única carta de aquella mujer que dañó lo había conmocionado más que cualquier fracaso profesional. Con una profunda exhalación, tomó el teléfono y ordenó a su secretaria: «Cancela todas mis reuniones durante los próximos 3 días». Sin discusión posible, sabía que era momento de enfrentar todo de una vez. Esa misma tarde,
Jorge. Se encontró frente al apartamento de Andrés. Con el corazón a mil, tocó el timbre sin saber qué esperar. Cuando la puerta se abrió, Andrés apareció, con los brazos cruzados y una ceja levantada, sorprendido de verlo tan temprano. ¿Puedo pasar?, preguntó Jorge con voz suave. En el interior, el apartamento era minimalista, pero de buen gusto, decorado con sencillez y sin ninguna foto de Jorge en las paredes. «No viniste solo a ver el lugar», dijo Andrés mientras se acomodaban en el sofá. «Quiero saber de ti, no como empresario, sino como padre». Jorge soltó una pequeña risa y contestó: «Creo que ya es un poco tarde para eso, ¿no crees?». Andrés replicó: «Quizás, pero ya estoy aquí». Tras un breve silencio, Andrés confesó: «Realmente no sé si puedo confiar en ti». Jorge asintió: «Yo tampoco confiaría en mí mismo», y el silencio volvió a instalarse. Finalmente, Andrés suspiró y añadió: «Mañana tengo un evento benéfico en apoyo a la fundación de mi madre. Si realmente quieres entenderme, ven a ver lo que hago». Jorge se enderezó y dijo: «Estaré allí». Andrés esbozó una leve sonrisa y contestó: «Ya veremos». Aquella noche, Jorge asistió al evento de caridad, una reunión sencilla y auténtica, muy diferente a las fiestas ostentosas de la alta sociedad. No había millonarios presumiendo su riqueza, solo personas reales reunidas por una causa importante. Andrés, con seguridad y pasión, saludaba a los invitados y hablaba con sinceridad sobre el trabajo de la fundación, demostrando una determinación que iba más allá del dinero. Jorge observaba desde lejos, notando que, a pesar de haber crecido sin un padre, Andrés se había convertido en un hombre íntegro. En un momento, durante el evento, Andrés se acercó y dijo: «¿Todavía estás aquí?». Jorge respondió: «Te dije que me quedaría». Sin hostilidad, Andrés caminó a su lado en silencio. Cuando la noche avanzó, Andrés subió al escenario para hablar sobre el legado de su madre. Jorge se sentó en la audiencia con un orgullo contenido, hasta que Andrés hizo un gesto para que se uniera a él en una silla vacía. Respirando hondo, Jorge se levantó y se sentó junto a su hijo por primera vez, sintiendo que al fin, quizá ya no tendría que enfrentar la vida solo. Esta es la historia de Jorge Ramírez, un poderoso ejecutivo que vio cómo su pasado lo alcanzaba de forma inesperada. Una historia de arrepentimiento, redención y la posibilidad de que incluso los errores más profundos pueden abrir la puerta a un futuro lleno de esperanza y conexión.